Judas. ¿La mayor mentira de la historia? Judas, ¿la mayor mentira de la historia? ¿Y si la historia de Judas Iscariote, el apóstol traidor, fuera una inmensa cortina de humo? ¿Y si su nombre, sinónimo de perfidia durante 2 milenios, ocultara una verdad mucho más profunda, una verdad que toca las fibras más íntimas de nuestra propia espiritualidad? Olvida todo lo que crees saber. Prepárate para cuestionar las bases mismas de una de las narraciones más influyentes de la historia. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Imagina a un hombre, no como un monstruo codicioso, sino como una pieza clave en un plan divino, o quizás, víctima de un juego de poder que trascendía su comprensión. Un hombre consumido no solo por la culpa, sino por una revelación aterradora, la posibilidad de haber sido manipulado, de haber participado en un evento cósmico cuyas consecuencias apenas comenzaba a vislumbrar. Esto no es una simple reinterpretación histórica, es una exploración del alma humana, de la lucha entre la luz y la sombra, del eterno conflicto entre el destino y el libre albedrío. Acompáñanos en un viaje a través de los últimos días de Judas, no como un relato bíblico más, sino como un espejo de nuestras propias búsquedas internas. Descubriremos un secreto celosamente guardado, una perspectiva que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la fe, del perdón y de la propia naturaleza de la redención. Explicaremos cómo un hombre, acorralado por las circunstancias y perseguido por sus propios demonios, se enfrentó a la verdad más grande de todas, la verdad sobre sí mismo. Este análisis profundo no se limita a los hechos históricos, sino que se adentra en el terreno de la espiritualidad práctica. ¿Qué lecciones podemos extraer de la agonía de Judas? ¿Cómo podemos aplicar su experiencia a nuestras propias vidas, a nuestras propias luchas con la duda, la culpa y la búsqueda de significado? Te ofreceremos herramientas para comprender mejor tus propias sombras y, a través de ellas, encontrar una luz más auténtica y duradera. La historia de Judas es más que la historia de una traición, es la historia de una posibilidad perdida, de una verdad silenciada. Al desentrañar el misterio de sus últimos días, quizá encontremos claves para comprender mejor nuestro propio camino espiritual. Prepárate a reevaluar, a cuestionar y, en última instancia, a conectar con una dimensión más profunda de tu propia existencia. Porque la verdad, a veces, se oculta en los lugares más inesperados. La figura de Judas Iscariote, eternamente marcada por el estigma de la traición, nos plantea una pregunta fundamental en el ámbito de la espiritualidad. ¿Es posible la redención, incluso para el alma aparentemente más perdida? La narrativa tradicional, centrada en las 30 monedas de plata y el beso en el huerto de Getsemaní, presenta una imagen simplificada, un villano unidimensional en un drama divino. Pero, ¿qué ocurre si profundizamos en la psique de Judas, si exploramos sus motivaciones, sus dudas, sus miedos? El problema que abordamos no es simplemente histórico, sino profundamente existencial. Nos enfrentamos a la dificultad de reconciliar la idea de un Dios misericordioso con la aparente condena eterna de un hombre. Nos cuestionamos la naturaleza del libre albedrío frente a la predestinación, la posibilidad de error en un plan supuestamente perfecto. La historia de Judas, tal y como la conocemos, deja muchas preguntas sin respuesta, lagunas que impiden una comprensión completa, no solo del personaje, sino de las enseñanzas espirituales que se derivan de su historia. Visual, una moneda de plata partida, simbolizando la ruptura y la ambigüedad. Tras entregar a Jesús, Judas se enfrenta a una realidad devastadora. No es solo el remordimiento lo que le atormenta, sino la creciente sospecha de haber sido un instrumento, un peón en un juego mucho más complejo de lo que imaginaba. Se da cuenta de que las fuerzas que operaban en la sombra, tanto políticas como religiosas, podrían haber manipulado, utilizándolo para lograr un fin que él desconocía. Este es el punto de partida de nuestra exploración, un hombre que busca desesperadamente la verdad, no solo sobre los acontecimientos que le rodean, sino sobre su propio papel en ellos. Nos encontramos ante un desafío crucial para nuestra propia espiritualidad. ¿Cómo juzgamos a los demás? ¿Cómo nos juzgamos a nosotros mismos? ¿Entendemos verdaderamente el concepto de perdón y de segundas oportunidades? La historia de Judas, lejos de ser un relato cerrado y definitivo, nos invita a reflexionar sobre la complejidad del alma humana, sobre la necesidad de compasión y sobre la búsqueda constante de la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda o desafiante. Visual, un camino bifurcado, representando las elecciones y las consecuencias. La necesidad de reinterpretar su historia, de ir más allá, es evidente. La necesidad de comprender a Judas no es una mera curiosidad histórica, es una necesidad espiritual. Es una forma de comprender mejor nuestras propias sombras, nuestros propios errores y nuestra propia capacidad de buscar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Profundiza en esta reinterpretación de Judas y transforma tu perspectiva. ¿Qué resonó contigo? Comparte tus reflexiones, dudas y experiencias en los comentarios. Tu voz es esencial para construir esta comunidad de búsqueda espiritual.
Suscríbete para no perderte las siguientes revelaciones, juntos desvelaremos los misterios que la historia oficial ha silenciado. Tu participación es clave para este viaje. Para comprender la dimensión espiritual de los últimos días de Judas, debemos ir más allá del juicio simplista y adentrarnos en la complejidad de su conflicto interno. Un primer paso crucial es cuestionar la narrativa oficial. ¿Qué fuentes la respaldan? ¿Existen interpretaciones alternativas? Investiga, compara, busca perspectivas diversas, incluso aquellas consideradas heréticas o apócrifas. Este ejercicio de discernimiento es fundamental para desarrollar un criterio propio. Luego, analizar las motivaciones de Judas. ¿Actuó únicamente por codicia? ¿O existían factores emocionales, ideológicos o incluso espirituales que influyeron en su decisión? Intenta ponerte en su piel, comprender su contexto histórico y social. Imagina la presión, el miedo, la confusión que pudo haber experimentado. Este ejercicio de empatía, aunque no justifique sus actos, nos permite acceder a una comprensión más profunda de su humanidad. El tercer paso es reflexionar sobre el concepto de redención. ¿Es posible el arrepentimiento genuino después de un acto de traición? ¿Qué forma podría tomar esa redención? La historia de Judas nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre el perdón, tanto el que damos a los demás como el que nos damos a nosotros mismos. Piensa en situaciones en tu propia vida donde hayas cometido errores o te hayas sentido traicionado. ¿Cómo has gestionado esos sentimientos? ¿Qué has aprendido de esas experiencias? Finalmente, considera el legado de Judas. Su historia, a pesar de su oscuridad, puede ser una fuente de aprendizaje. Nos recuerda la importancia de la honestidad, la lealtad y la integridad. Pero, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, la complejidad del alma y la constante búsqueda de significado, incluso en medio de la desesperación. La historia de Judas, lejos de ser una condena, es una invitación a la introspección y al crecimiento espiritual. En un mundo cada vez más polarizado, donde las verdades absolutas se desmoronan y la búsqueda de significado se vuelve acuciante, la historia de Judas Iscariote adquiere una relevancia inesperada. La tendencia actual a cuestionar las narrativas establecidas, a buscar interpretaciones alternativas y a reevaluar figuras históricamente condenadas, hace que la exploración de los últimos días de Judas sea no solo pertinente, sino crucial. Vivimos en una época de profunda desconfianza en las instituciones, tanto religiosas como políticas. Las noticias falsas, las manipulaciones mediáticas y la erosión de la verdad objetiva nos obligan a desarrollar un pensamiento crítico más agudo que nunca. La historia de Judas, con sus contradicciones y sus misterios, se convierte en un espejo de esta realidad. Nos enfrenta a la necesidad de discernir, de investigar, de no aceptar ciegamente la versión oficial de los hechos. El principal problema que abordamos es la simplificación excesiva de la complejidad humana. Tendemos a categorizar a las personas en buenos y malos, héroes y villanos, sin detenernos a considerar los matices, las circunstancias, las motivaciones ocultas. Judas, reducido a la figura del traidor arquetípico, representa esta tendencia a la simplificación. Al reexaminar su historia, nos vemos obligados a cuestionar nuestros propios juicios, a desarrollar una mayor empatía y a comprender que la realidad es mucho más compleja de lo que aparenta. La urgencia de esta reflexión radica en la necesidad de construir una espiritualidad más auténtica, más basada en la comprensión que en el juicio, más en la búsqueda que en la certeza. La historia de Judas, con su final abierto y su invitación a la introspección, nos ofrece una oportunidad única para profundizar en nuestra propia comprensión del bien y del mal, del perdón y de la redención, temas que son absolutamente centrales en cualquier camino espiritual y especialmente relevantes hoy día. Para abordar la encrucijada espiritual que representan los últimos días de Judas, es fundamental comprender ciertos conceptos clave. Primero, la dicotomía entre la historia oficial y las interpretaciones alternativas. ¿Cuántas veces hemos aceptado una versión de los hechos sin cuestionar su origen o sus posibles sesgos? La historia de Judas, transmitida principalmente a través de los evangelios, presenta una perspectiva particular, pero no necesariamente la única. Segundo, el concepto de libre albedrío frente al determinismo. Si el destino de Judas estaba predeterminado, ¿hasta qué punto era responsable de sus actos? ¿Era un simple instrumento en un plan divino, o tenía la capacidad de elegir un camino diferente? Esta pregunta, central en la teología y la filosofía, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia libertad y responsabilidad. Tercero, la naturaleza del arrepentimiento y la redención. ¿Es suficiente el remordimiento para alcanzar el perdón? ¿Qué papel juega la acción en el proceso de redención? La historia de Judas, con su trágico final, nos plantea un desafío. ¿Es posible la redención incluso después de un acto considerado imperdonable? Cuarto, la importancia del contexto.
Para comprender a Judas, debemos situarlo en su época, en la Palestina del siglo I, bajo la dominación romana y en medio de una intensa agitación religiosa y política. ¿Qué presiones sociales, económicas o ideológicas pudieron influir en sus decisiones? ¿Cómo era la relación entre los discípulos y Jesús? Quinto, la figura de María Magdalena *. A menudo relegada a un segundo plano, María Magdalena emerge en algunas tradiciones como una figura clave, conocedora de secretos y enseñanzas que los demás discípulos desconocían. ¿Qué papel pudo jugar en los últimos días de Judas? ¿Qué representa su figura en el contexto más amplio de la espiritualidad? Explorar estos conceptos nos permitirá adentrarnos en la complejidad de la historia de Judas y extraer lecciones valiosas para nuestra propia búsqueda espiritual. La aplicación práctica de la reflexión sobre Judas se centra en el autoexamen y la compasión . Un desafío común es la tendencia a juzgar con severidad, tanto a los demás como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos superar esta tendencia? Una estrategia es practicar la empatía activa . Intenta, conscientemente, ponerte en el lugar de la otra persona, comprender sus motivaciones, sus miedos, sus circunstancias. Esto no implica justificar sus acciones, sino ampliar tu perspectiva y cultivar la comprensión. Por ejemplo, si te sientes traicionado por alguien, en lugar de reaccionar con ira, intenta comprender qué pudo haberle llevado a actuar de esa manera. ¿Qué inseguridades, qué presiones, qué necesidades no satisfechas pudieron haber influido? Otro desafío es la gestión de la culpa y el remordimiento . Todos cometemos errores. La clave no está en evitar el error, sino en aprender de él. Una estrategia efectiva es la autoaceptación . Reconoce tus errores, asume la responsabilidad, pero no te quedes atrapado en la culpa. Aprende la lección, repara el daño en la medida de lo posible y sigue adelante. La historia de Judas nos recuerda que incluso los errores más graves no definen nuestra identidad ni nuestro potencial de crecimiento. Reflexiona sobre tus propios momentos Judas, esos instantes en los que actuaste en contra de tus valores. ¿Qué aprendiste de esas experiencias? ¿Cómo puedes utilizar ese aprendizaje para crecer espiritualmente? La búsqueda de la verdad, como la que emprendió Judas en sus últimos días, implica valentía y honestidad. Aplica este principio a tu propia vida. Cuestiona tus creencias, tus prejuicios, tus suposiciones. Busca información de diversas fuentes, contrasta opiniones y forma tu propio criterio. No tengas miedo de admitir que te equivocaste o que no sabes algo. La humildad es la base del crecimiento espiritual. Una estrategia avanzada para profundizar en la espiritualidad de Judas es explorar el concepto del arquetipo de la sombra *. En psicología junguiana, la sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que negamos o reprimimos, aquellos rasgos que consideramos inaceptables o indeseables. Judas, en este sentido, podría ser visto como una manifestación de la sombra colectiva, el depositario de las culpas, los miedos y las contradicciones que todos llevamos dentro. Al confrontar la sombra de Judas, nos enfrentamos a nuestra propia sombra, a aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. Este es un proceso doloroso, pero esencial para la integración y el crecimiento espiritual. ¿Qué aspectos de Judas resuenan contigo? ¿Qué te provoca rechazo o incomodidad? Ahí puede estar la clave de tu propia sombra. Otro enfoque avanzado es analizar la historia de Judas desde la perspectiva de la no dualidad . Esta filosofía, presente en diversas tradiciones espirituales, postula que la separación entre el bien y el mal, entre el yo y el otro, es ilusoria. Desde esta perspectiva, Judas no sería un ente separado y malvado, sino una parte integral del drama cósmico, un instrumento necesario para el cumplimiento de un propósito mayor. Esta visión, aunque desafiante, nos invita a trascender el juicio y a abrazar la totalidad de la existencia, con sus luces y sus sombras. La pregunta clave aquí es: ¿podemos ver a Judas, no como un enemigo, sino como un reflejo de nuestra propia humanidad, con sus contradicciones y su potencial de transformación? Este cambio de perspectiva es, en sí mismo, un acto de profunda espiritualidad. Diversos estudios teológicos y filosóficos han explorado la figura de Judas desde perspectivas alternativas a la narrativa tradicional. Por ejemplo, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, conocido por su resistencia al nazismo, reflexionó sobre la posibilidad de la salvación universal, incluyendo la de Judas. Aunque no llegó a una conclusión definitiva, Bonhoeffer planteó preguntas cruciales sobre la naturaleza de la gracia divina y los límites del perdón. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, presenta una visión radicalmente diferente de la relación entre Jesús y Judas. En este Evangelio, Judas no es un traidor, sino el discípulo más fiel, el único que comprende verdaderamente el mensaje de Jesús y que actúa siguiendo sus instrucciones. Aunque la autenticidad y la interpretación de este texto son objeto de debate, su existencia demuestra que la historia de Judas ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones a lo largo de los siglos.
En el ámbito de la psicología, el concepto de la sombra, desarrollado por Carl Jung, ha sido aplicado al análisis de la figura de Judas. Algunos autores sugieren que Judas representa la proyección de nuestras propias sombras, aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o reprimimos. La relevancia de esta exploración va más allá del ámbito académico. En un mundo donde la polarización y el juicio precipitado son cada vez más comunes, la historia de Judas nos invita a cultivar la empatía, la comprensión y la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias. Casos de personas que han experimentado profundas transformaciones personales después de confrontar sus propias sombras son numerosos. Desde la superación de adicciones hasta la reconciliación con enemigos, la capacidad de integrar los aspectos oscuros de nuestra psique es fundamental para el crecimiento espiritual. La historia de Judas es, por lo tanto, una llamada a la introspección, al autoexamen y a la búsqueda de una verdad más profunda, más allá de las apariencias y los juicios fáciles. Es una invitación a mirar más allá del blanco y el negro. Llegados a este punto, es crucial abordar las dudas persistentes sobre la redención de Judas. ¿Es posible, desde una perspectiva espiritual, que un acto como la traición a Jesús tenga perdón? La respuesta, aunque compleja, reside en la comprensión profunda de la misericordia y la capacidad de transformación del alma humana. No se trata de minimizar la gravedad del acto, sino de trascender la visión limitada del castigo eterno. Pensadores como Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, contemplaron la apocatástasis la idea de una restauración universal, donde incluso las almas más pérdidas encontrarán finalmente la reconciliación con Dios. La clave está en el proceso no solo en el resultado. El arrepentimiento genuino, la búsqueda de la verdad, el enfrentamiento a la propia sombra. Imaginemos a Judas, no como un villano unidimensional, sino como un ser humano atrapado en una red de circunstancias y motivaciones complejas. Sí, en sus últimos momentos, experimentó un verdadero cambio de corazón, una profunda comprensión de su error. ¿Quiénes somos nosotros para negar la posibilidad de su redención? La historia de Judas, en última instancia, nos desafía a examinar nuestras propias creencias sobre el perdón, la justicia y la misericordia. Nos invita a dejar de lado los juicios precipitados y a cultivar una comprensión más profunda de la complejidad del alma humana. La lección final no es sobre la condena de Judas, sino sobre nuestra propia capacidad de crecer, de aprender de nuestros errores y de buscar la luz, incluso en las situaciones más oscuras. El porcentaje de personas que creen en la redención, incluso en los casos más extremos, varía según las encuestas, pero lo importante es la reflexión individual, la búsqueda personal de significado. Hemos recorrido un camino complejo, desentrañando la figura de Judas Iscariote más allá de la etiqueta de traidor. Hemos explorado la posibilidad de manipulación, la lucha interna, la búsqueda de redención y la importancia de cuestionar las narrativas establecidas. Hemos visto cómo su historia, lejos de ser un relato cerrado, nos invita a reflexionar sobre conceptos fundamentales de la espiritualidad, el libre albedrío, el perdón, la sombra y la no dualidad. La aplicación práctica de estas reflexiones se traduce en acciones concretas. Primero, cuestiona no aceptes las verdades impuestas sin un análisis crítico. Segundo, empatiza intenta comprender las motivaciones de los demás, incluso de aquellos que te han herido. Tercero, acétate reconoce tus errores, aprende de ellos y sigue adelante, sin quedarte atrapado en la culpa. Cuarto, busca profundiza en tu propia espiritualidad, explora diferentes perspectivas, y no tengas miedo de cuestionar tus propias creencias. Los beneficios de aplicar estas lecciones son inmensos. Desarrollarás una mayor comprensión de ti mismo y de los demás, cultivarás la compasión, fortalecerás tu capacidad de perdón y, en última instancia, construirás una espiritualidad más auténtica y significativa. La historia de Judas, reinterpretada desde esta perspectiva, se convierte en una poderosa herramienta de crecimiento personal y transformación. Ahora, da el siguiente paso. Investiga, reflexiona, comparte tus propias conclusiones. Únete a la conversación, profundiza en tu búsqueda y descubre la verdad que resuena en tu interior. El camino hacia la comprensión espiritual es un viaje continuo, y tu participación es esencial. La historia de Judas Iscariote, más que una simple crónica de traición consumada, se revela como un intrincado espejo que refleja, con crudeza y sin adornos, la vasta complejidad del alma humana en su perpetua lucha interna. Nos recuerda, de forma contundente, que la línea que separa la luz de la sombra es, en la mayoría de las ocasiones, sutil, difusa y a veces, casi imperceptible, que el juicio precipitado y sin matices puede ocultar verdades profundas, esenciales para la comprensión de nosotros mismos y de los demás. Que la búsqueda de significado existencial es un viaje constante, un camino sinuoso y ascendente, repleto de desafíos y revelaciones inesperadas.
La narrativa de Judas nos conmina a cuestionar las versiones oficiales, a empatizar incluso con aquello que nos resulta repulsivo, a aceptar nuestras propias imperfecciones como parte inherente de nuestra condición humana y a buscar la redención, entendiéndose no como un destino final e inamovible, sino como un proceso continuo de crecimiento y transformación personal. Su figura, despojada del estigma de la condena eterna, se erige como un poderoso catalizador para nuestra propia evolución espiritual, un recordatorio constante de nuestra capacidad para el error y la rectificación. La introspección que provoca su historia es una herramienta. Que la profunda reflexión sobre los últimos días de Judas, sobre su angustia y sus posibles motivaciones, nos impulse a mirar más allá de las apariencias superficiales, a profundizar, sin temor, en nuestra propia comprensión del bien y del mal, a desterrar prejuicios y a construir una espiritualidad basada en la compasión, la honestidad inquebrantable y la búsqueda incesante de la verdad, por incómoda que ésta pueda resultar. Que su historia, envuelta en un halo de misterio y controversia a lo largo de los siglos, nos inspire a abrazar nuestra propia humanidad, con todas sus luces resplandecientes y sus sombras más oscuras, y a caminar con valentía y determinación hacia una mayor y más completa comprensión de nosotros mismos y del intrincado mundo que nos rodea. La verdadera lección, aquella que perdura, no reside en la historia que nos han contado y que hemos aceptado sin cuestionar, sino en la historia que elegimos escribir, día a día, con nuestras propias vidas, con nuestras acciones y nuestras decisiones. El legado de Judas es una invitación a la introspección, a la búsqueda del significado, a mirarnos al espejo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.